Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Bueno, en este día que se conmemora contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, desde el colegio, desde la Comisión de Género del colegio recientemente creada, quisimos, crear un poco de conciencia y visibilizar este día en que la Organización Mundial de la Salud quitó de la lista de enfermedades a la homosexualidad. Y bueno, contamos con la presencia de tres grandes personas. Está la doctora Mónica Nis, de la Universidad Nacional del Nordeste. Yo la quiero presentar, ponerles a ustedes en autos, contarles que ella es abogada y procuradora egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Es mediadora comunitaria, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Es profesora titular por concurso de Derechos Humanos, Cátedra A, y profesora titular por concurso de Diseño Jurídico de Políticas Públicas, Cátedra A. Bueno, está abocada a la dirección de los proyectos, el acceso a la justicia como política pública. También dirige otros proyectos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su proyección en el derecho argentino, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su proyección en el derecho argentino, perdón, y el derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano. Autora y coautora de diversos artículos académicos y científicos. Es coordinadora del consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Codirectora del Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Y en la actualidad es secretaria general, legal y técnica de la Universidad Nacional. También está con nosotros la licenciada Carolina Beresi. Ella es licenciada en Servicio Social por la Universidad del Salvador, diplomada en Dirección del Servicio de Facilitadores Judiciales de la OEA y es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Es formadora, facilitadora provincial en la Dirección de Promotores Territoriales para el Cambio Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y actualmente es trabajadora social forense de la Quinta Circunscripción Judicial del Poder Judicial de Corrientes. Y tenemos a la doctora María Marta Correa. Ella es abogada, mediadora, profesora en ciencias jurídicas, especializada en derecho penal, diplomada en género y sistema acusatorio, ex profesora adjunta de derecho penal, parte general de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Curuzú-Cuatiá, ex jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 5 de Corrientes, defensora número 2 de Cámara y del Tribunal Oral Penal de Corrientes, miembro activo de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, miembro activo de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios de la Defensa Pública de la República Argentina. Así que bueno, yo no les quito más tiempo, las dejo con ellas, va a comenzar la doctora Nis. Luego, ahí en el foro pueden ir dejando las preguntas o consultas que a lo largo, cuando terminen las exposiciones, vamos a dar un tiempo para esas cuestiones, para algunas preguntas o ideas que quieran aportar y que, bueno, desde la Comisión de Género del colegio vamos a ir tomando nota. Así que estamos ahí a disposición. Les dejo el auditorio, doctora Nis, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maico, bueno, por esta iniciativa, también al doctor Ledesma, y bueno, también me pareció muy interesante que el Colegio de Magistrados tenga este tipo de comisiones. Me parece que es una iniciativa importante, ¿no? Y que nos habla de los grandes cambios que afortunadamente nos está tocando transitar. Yo voy a compartir, a riesgo bueno, de aburrir un poco con algo de jurisprudencia, preparé algo así como para compartir con ustedes un poco cómo ha sido el desarrollo que ha tenido, bueno, la cuestión de las diversidades, del reconocimiento de los derechos de las diversidades en el sistema interamericano. Me parece interesante abordar estas cuestiones porque cuando ustedes van a ver que yo voy a dividir de alguna manera esta pequeña síntesis que pienso realizar, primero en una primera etapa que estuvo generalmente relacionada con cierto viraje que va a ser
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo con cierta sensibilidad, vamos a llamarle así, a cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres. Porque a partir recién de esa etapa, también vamos a ver cómo esa línea jurisprudencial tan interesante de la Corte Interamericana va a volverse hacia la protección también de los derechos de las diversidades y de los grupos LGTBI. Entonces, en este punto me parece importante recordar que el sistema interamericano, si nosotros hacemos así como una breve línea, un panorama histórico, los primeros casos contenciosos que abordó el sistema son a partir del año 1987. Pero desde el año 1987 al año 2006, fíjense el tiempo, la línea de tiempo de la que estamos hablando, sorprendentemente el sistema no encontró ningún caso relacionado con vulneración de derechos humanos de mujeres ni diversidades. Entonces ustedes me preguntarán, pero ¿puede ser eso? ¿Puede ser que estos casos no hayan existido? No, en realidad los casos existían. Lo que pasa es que el sistema, la Corte Interamericana, no tuvo la suficiente, podríamos decir, perspectiva o el enfoque de género para poder abordar. Esto es llamativo porque recién a partir del año 2006 nosotros vamos a encontrar con esos primeros casos que tanto estudiamos, cuando quienes nos apasiona y nos dedicamos a esta temática, vamos a encontrar recién a partir del año 2006 los primeros casos relacionados con estos aspectos. Esto no deja de ser llamativo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Interamericano ha sido un tribunal muy pionero. Si nosotros, muy pionero, obviamente en la protección de los derechos humanos, pero ha creado algunos institutos que han sido de gran proyección en el sistema universal y en otros sistemas de protección de derechos humanos, como por ejemplo el sistema europeo. Algunos de estos avances tan renombrados, tan comentados, tienen que ver con la creación de la hermenéutica pro persona en el desarrollo de todos sus precedentes jurisprudenciales. En materia de reparaciones, el sistema interamericano, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, tiene el sistema de reparaciones más avanzado de todos los sistemas de protección que existen a nivel mundial. Bueno, la protección de los pueblos indígenas, la aplicación del estándar de debida diligencia para poder atribuir responsabilidad internacional al Estado en caso de violaciones de derechos humanos, pero sorpresivamente en materia de protecciones de los derechos de las mujeres, de las diversidades, esta historia fue bastante distinta, ¿sí? Hasta el año 2006, digamos, todos nuestros países que componemos el sistema interamericano se han desarrollado numerosos casos de afectaciones, de violaciones muy graves de derechos humanos, pero aún en los casos, muchos de los casos que nosotros estudiamos en la facultad, que conocemos de memoria, en ninguno de esos casos el tribunal detectó algún derecho específico, a una afectación específica que, por ejemplo, hayamos sufrido a las mujeres en esos contextos. Esto no quiere decir que los casos no existían, los casos existían, lo que pasa es que no había la perspectiva y el enfoque, la sensibilidad de género suficiente para poder detectarlos. Solamente yo para mencionar, para que ustedes noten cómo esto, cuando uno mira, y afortunadamente ahora podemos mirar los casos con otras perspectivas, vamos a ver cómo estas cuestiones son bastante evidentes. El primer caso que yo siempre comparto, que me parece un caso bastante interesante, es el caso de Caballero Delgado y Santana versus Colombia. Este caso que nosotros conocemos por cuestiones que tienen relación con la atribución de responsabilidad, en este caso al Estado colombiano, hay un elemento que nosotros no podemos dejar de detectar. En este caso se trataba de el secuestro de dos personas, un señor que se llamaba Caballero Santana y Caballero Delgado, y Santana, que era una mujer, que habían sido detenidos. Ellos eran activos sindicalistas y habían sido detenidos por patrullas paramilitares. Bueno, esas personas nunca se supo su destino, nunca fueron encontradas. Cuando el caso llega a conocimiento de la Corte, había testimonios que daban cuenta que habían visto a Carmen Santana
siendo detenida, luego testigos que manifestaban que ella estaba en un determinado lugar, que le habían sacado toda su ropa y que obviamente nos ponía a nosotros en alerta de la posible vulneración sexual que la víctima había sufrido. Ninguno de esos elementos fue tenido en cuenta por el tribunal. ¿Sí? Bueno, cuando llegó el momento de establecer la sentencia contra el Estado, bueno, obviamente se condenó al Estado por afectación a la libertad personal, el derecho a la vida, pero en ningún momento se tuvo en cuenta esos testimonios que hacían suponer que ella además había sido víctima de tortura y de posible violencia sexual. ¿Sí? Ahí el Tribunal Interamericano omitió cualquier dato relacionado con ese contexto específico. Otro caso que también me parece a mí que es bastante demostrativo de esta situación, ustedes recuerden que cuando este caso, el de Carmen Santana, se resuelve en el Tribunal Interamericano, ya estaba vigente la Convención Belén do Pará, ¿sí? Estaba vigente, recién se comenzaba a trabajar con esos casos, quizás no existía posiblemente la experticia que hoy tenemos ni la jurisprudencia que fue creada en ese sentido, pero de alguna manera también hay que reconocer que la Convención Americana tenía los elementos para haber juzgado ese caso con otros condimentos que en este caso no se habían tenido. También, para pensarlo en un contexto histórico, en el momento en que este caso es resuelto por el Tribunal Interamericano, ya se habían puesto en marcha tribunales penales ad hoc por los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, los cuales también pusieron de alguna manera la violencia sexual sobre el tapete del debate del derecho internacional. Pero bueno, en ese momento tampoco el Tribunal Interamericano lo tuvo en cuenta. Otro caso que me parece interesante, pero para darnos cuenta cómo la falta de perspectiva en estos casos hizo que estos casos precisamente no sean resueltos como posiblemente serían resueltos en este momento. Es el de Loaiza Tamayo versus Perú. Este caso es muy emblemático porque, Loaiza Tamayo es una persona, era una profesora universitaria que había sido secuestrada en el Perú por miembros de la policía. Ella denuncia que durante los 10 días que estuvo detenida, incomunicada, fue objeto de tortura y también de violencia sexual por parte de los agentes policiales. Cuando ella, es liberada gracias a la presión internacional, cuando el caso llega al sistema interamericano, la Corte Interamericana, al momento de condenar al Estado peruano, habla de alguna manera del secuestro, de la afectación del derecho a la justicia, haciendo caso omiso al relato de la víctima que había declarado claramente que había sido objeto de violencia sexual, ¿sí? Esto, obviamente, no hace falta ser muy, muy perspicaz para darse cuenta que además envió un mensaje bastante nefasto, digamos, a todos los países del continente, en este sentido, decir, los relatos de las víctimas no son suficientes, no son creíbles, y este caso de alguna manera me parece a mí que es bastante ejemplificador de cuando un tribunal de alguna manera resuelve sin perspectiva de género y sin ese necesario enfoque tan importante que, afortunadamente en este momento nosotros ya estamos estudiándolo. Hasta el año 2006 van a llegar estos dos casos que de alguna manera todos conocemos, el caso del penal Miguel Castro contra Perú, que fue el caso muy emblemático que, los hechos eran tan evidentes que ya el Tribunal Interamericano no podía mirar para otro lado, y obviamente este caso que nosotros conocemos tanto, el caso de Campo Algodonero de Ciudad Juárez, que fue un caso emblemático por muchos aspectos. Nosotros vamos a ver que en los casos que luego el tribunal va a abordar las cuestiones de los derechos de las personas de las diversidades sexuales, va a tomar elementos de Campo Algodonero para de alguna manera estar en sintonía. Vamos por partes. En el caso del Campo Algodonero, ustedes recordarán que de alguna manera, nosotros le decimos Campo Algodonero, pero es el caso de González y otras versus México, fue un caso muy emblemático porque de alguna manera, ustedes recordarán que este caso se trataba sobre la desaparición y la muerte de tres mujeres muy jóvenes
que luego fueron encontradas con evidencias de violencia sexual y sus cuerpos sujetos a mucho maltrato, casi podríamos decir tortura. Y en toda esa etapa, pese a las denuncias que se habían efectuado sobre la desaparición por parte de sus familiares, el Estado mexicano omitió cualquier tipo de intervención y cualquier tipo de debida diligencia en la búsqueda y obviamente tampoco en lo que debería ser la identificación de los responsables. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana va a tomar este caso y lo va a abordar no solamente desde la perspectiva de la Convención Americana, sino ya desde la Convención Belén do Pará. ¿Por qué? Porque lo va a reconocer. El sistema, en esta sentencia, es una sentencia que la analizamos desde muchas perspectivas, va a analizar por primera vez el tema de los estereotipos de género, va a hablar de lo que tiene que ver con la desigualdad estructural, va a hablar de la violencia estructural que sufren las mujeres en México, es decir, va a cambiar profundamente la mirada, con lo cual, obviamente, este caso se enmarca en lo que nosotros decimos un caso emblemático, un leading case que seguimos mirando pese a todos los casos que han venido de alguna manera en fecha posterior. Este caso, les decía, dejó abierta como el camino para luego lo que vendría a ser la consolidación de esta línea jurisprudencial. Después de Campo Algodonero, nosotros hemos tenido muchísimos casos en los cuales se ha juzgado la afectación de los derechos de las mujeres, de los que se ha juzgado además la violencia hacia las mujeres, los casos contra Perú, contra Guatemala, digamos, contra México, las mujeres de Atenco, es decir, tenemos una jurisprudencia muy, muy interesante que ha de alguna manera servido a muchos de nuestros países para establecer políticas públicas, para establecer protocolos de investigación en materia de muertes violentas de mujeres, de diversidades, bueno, para eso también es importante estudiar, ¿no es cierto?, todas estas posibles implicancias de la jurisprudencia internacional. Pero para no irme por las ramas, me parece interesante, después de este caso, el caso Campo Algodonero, va a venir de alguna manera, acá hay una cosa que también hace la Corte, que después la va a retomar en algunos casos de violencia contra el colectivo LGTBI, que tiene que ver con eso de la Corte encuentra, en el caso del Campo Algodonero, un patrón sistemático de violencia y discriminación. Esa construcción de patrón sistemático después la va a volver, ¿no es cierto?, las va a incorporar en casos, como por ejemplo, que tienen que ver con la muerte violenta de personas trans. Es decir, va a traer esa construcción y la va de Campo Algodonero y la va a llevar de alguna manera a estos casos. Recién nosotros vamos a encontrar el primer caso donde la Corte Interamericana aborda los derechos de las personas de las disidencias, de las diversidades, en el caso Atala Ardifo e hijas contra Chile. Ustedes recordarán que este caso fue muy emblemático, lo hemos mirado mucho. ¿Por qué? Ustedes recordarán que Carmen Atala es una mujer, una jueza, que tenía, bueno, sus hijos. Luego de la separación, ella decide después de la separación con su esposo, ella decide iniciar una relación con una mujer. En ese momento, ¿qué pasa? Bueno, el padre de los chicos inicia lo que en Chile se denomina un proceso de tuición, por la cual reclama judicialmente la tenencia de todos sus hijos. Obviamente, gran parte de su planteo estaba centrado en la cuestión de la orientación sexual de la madre, ¿sí? Bueno, obviamente los tribunales chilenos hicieron completo caso a estas aseveraciones. Todas las sentencias que se han dado en Chile en relación a este caso están muy llenas de estereotipos, es decir, todo el tiempo sobrevuela la idea de que en realidad aparentemente para los tribunales en ese momento una mamá lesbiana no puede ocuparse de los chicos, no puede criar a los chicos, que una mamá, que si en realidad una buena madre de alguna manera debería relegar su orientación sexual para el sacrificio de alguna manera para poder ocuparse de sus hijos.
todas las sentencias están orientadas desde la supuesta protección del interés superior del niño, es decir, a ella le sacan la tenencia de sus hijos en base al supuesto interés superior del niño. ¿Por qué? Porque como la sociedad chilena es una sociedad discriminadora en relación a la orientación sexual de las personas, entonces estaría mal que los niños fueran criados por su madre. Bueno, este caso que ustedes recordarán, el Tribunal Interamericano lo que va a hacer es, de alguna manera, establecer que la orientación sexual en el sistema interamericano es una categoría sospechosa de discriminación, bueno, con todo lo que tiene, con todo lo que apareja en materia de discriminación, que una condición de las personas sea establecida como categoría sospechosa, ¿sí? ¿En base a qué lo hace? Ahí me parece que es un aspecto interesante porque es el primer caso donde la Corte Interamericana lo resuelve. ¿En base a qué? ¿No? ¿En base a qué cláusula normativa, podríamos decir, de la Convención Americana lo hace? Si nosotros recordamos la Convención Americana tiene, como todos los tratados de derechos humanos, lo que nosotros denominamos una cláusula antidiscriminatoria. ¿Sí? Todos los tratados de derechos humanos tienen una cláusula antidiscriminatoria. Cuando nosotros releemos el artículo 1.1 de la Convención Americana, sabemos que establece la obligación de los estados de respetar los derechos y libertades reconocidos sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? Y la Convención Americana enumera, ¿sí? Algunas de esas condiciones, habla de raza, color, sexo, religión, condición económica, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, ¿sí? Así está establecido el artículo de la Convención Americana. Claro que cuando nosotros releemos la Convención Americana, cuando este artículo prohíbe el trato discriminatorio por razones de sexo, en realidad es una cláusula protectoria de las mujeres, porque nosotros recordemos que la Convención Americana es un instrumento del año 1969. En ese momento, las mujeres en muchos de nuestros países éramos, por ejemplo, incapaces de hecho. Con lo cual, lo que buscaba la Convención Americana en ese momento era precisamente brindar y proteger a las mujeres en materia de legislaciones civiles, legislaciones penales. Ustedes recordarán, bueno, un poco nuestra historia en ese sentido. ¿Cómo hizo la Corte Interamericana para poder establecer precisamente esta situación y resolver el caso de Carmen Atala? Lo que hizo la Corte fue interpretar, ¿sí?, en base al artículo 1.1 de la Convención Americana, que en realidad la prohibición de discriminación por orientación sexual está contemplada en esa última partecita del artículo que dice como condición social. Es decir, la protección de la orientación sexual está basada como una partecita del artículo 1. No escrita expresamente, sino como una condición social, ¿sí? Así pudo resolver este caso, de alguna manera, porque el texto de la Convención Americana no daba otros elementos. Entonces la Corte lo resolvió de esa manera, obviamente diciendo que las condiciones de discriminación, de prohibición de discriminación que están establecidas en la Convención Americana no son taxativas, con lo cual, en virtud de esta interpretación, se agregó la orientación sexual como una imposibilidad de discriminación en el contexto interamericano. Además, es interesante lo que hace esta sentencia, porque esta sentencia abre un montón de puertas, ¿sí? Para el momento en que se dicta esta sentencia, recordemos que este caso se resuelve en el año 2012, la mayoría de nuestros países no tenía una legislación explícita de los derechos de las minorías sexuales. Entonces, lo que va a decir la Corte Interamericana, que esa falta de legislación de los estados no es ninguna excusa para negar o restringir los derechos o para, de alguna manera, perpetuar situaciones de discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. Fíjense, toma esa construcción que yo les decía de casos anteriores y la vuelca ahora en un contexto de discriminación por orientación sexual. Este caso, bueno, siempre lo utilizamos como punto de salida
de análisis para poder empezar a mirar la proyección posterior, ¿no es cierto?, que tiene la convención, la Corte Interamericana. Considera entonces que, y acá hay otra cuestión, porque cuando el tribunal, los tribunales chilenos hablan del caso concreto del caso de Carmen Atala, hacían esa referencia que yo les contaba, como que, bueno, podría haber sido homosexual, pero de alguna manera la mamá no tendría que haber vivenciado esa homosexualidad, porque de última manera eso tendría que haber permanecido en su fuero interno, algo más o menos así. Entonces la Corte Interamericana va a extender la protección y va a decir que en realidad la protección a la no discriminación por orientación sexual a las personas no se limita a la condición de ser homosexual, sino que también implica e incluye su expresión, o sea, la expresión de esa sexualidad, de esa orientación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente esa expresión hace el proyecto de vida individual y personal de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense de alguna manera lo claro y contundente de este caso. Unos años después vamos a tener otro caso que también es muy interesante, es el caso de Duque versus Colombia. Acá este caso se funda en una exclusión que se había dado en Colombia de la posibilidad de obtener una pensión de sobrevivencia por la muerte de su expareja. ¿Por qué? Porque esa pareja era del mismo sexo, es decir, se le negaba a esta persona, porque su pareja porque era una pareja homosexual, el derecho al reconocimiento de la pensión. Yo creo que en Argentina nosotros hemos tenido un caso similar, yo no recuerdo si en Córdoba hubo un caso similar. Bueno, este caso llega a conocimiento de la Corte y la Corte va a incluir también el tema de las medidas de acción positiva, va a decir que los estados tienen la obligación de realizar acciones que de alguna manera también sean pensadas con la intención de eliminar situaciones de discriminación. En este caso, concretamente, mantener este tipo de legislación, ¿no es cierto?, tan, digamos, reacio al reconocimiento de los derechos. También acá hay una cuestión importante, porque la Corte Interamericana, si bien va a basar este fallo en el precedente de Atala Rifo, también es interesante porque va a tomar lo que nosotros denominamos como normas del soft law, es decir, los principios de Yogyakarta para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. ¿Sí? Ahí la Corte va ampliando un poquito esa protección. Unos meses después, bueno, el caso de Flor Freire, ustedes recordarán este caso, fue una sentencia del año 2016, donde la Corte resolvió que obviamente la orientación sexual es una categoría protegida. Ustedes recuerden que en este caso, Flor Freire participaba de una base, era militar, que bueno, fue despedido del ejército, con fundamento en que el entonces régimen de disciplina militar establecía con la separación, que se iba a separar como sanción la separación del servicio de aquellas personas que de alguna manera mantuvieran actos sexuales con personas del mismo sexo. Sí, eso establecía el régimen militar. La Corte entendió que obviamente los actos sexuales son una manera de expresar la orientación sexual que se encuentran protegidos también, obviamente, por ese derecho a la orientación sexual que habíamos visto en Atala Rifo. Hay unas cuestiones muy interesantes porque se va a referir por primera vez a las expresiones de género que nosotros tenemos contemplados en nuestra ley. La verdad, un caso también muy interesante. En el año 2017, ustedes recordarán, finalmente hay una opinión de la Corte Interamericana, hay un pedido de una opinión consultiva. El Estado de Costa Rica solicita de alguna manera una interpretación de la Convención Americana que va a dar como resultado esa famosa opinión consultiva 24/17, en lo que, bueno, este país le va a preguntar a la Corte que interprete sobre los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo y sobre la identidad de género. Bueno, ahí la Corte
hace también una interpretación muy interesante, se refiere a muchísimos aspectos bueno, que nosotros estudiamos todo el tiempo, no me quiero extender tanto, pero siempre tengamos presente esta opinión consultiva porque de alguna manera va a, podríamos decir, programar y configurar toda la jurisprudencia que se va a dar en forma posterior por parte del sistema. La Comisión Interamericana también pudo resolver en un informe, en realidad a través de un informe, el caso de una persona que estaba detenida, privada de su libertad, Marta Lucía Giraldo, en el estado de Colombia. A esta persona le habían negado el derecho a las visitas íntimas, teniendo en cuenta que ella era una persona lesbiana. Es decir, si ella hubiera sido una persona heterosexual, tenía derecho a las visitas íntimas, pero como era una persona lesbiana, ese derecho le fue negado. La Corte, cuando se refiere a este caso, hace referencia a que si bien el permiso fue concedido por el fiscal, el personal a cargo de la cárcel entendió que el director en ese momento de la cárcel en el que ella se encontraba alejado dijo que en realidad esa situación era bochornosa, anómala, era obscena, bueno, tuvo un montón de epítetos refiriéndose a su condición, a su orientación sexual, que finalmente también fue tenida en cuenta por el sistema interamericano para condenar en este caso al Estado de Colombia. Finalmente, bueno, los casos que no son muchos de los casos, los últimos casos, el sistema ha tenido, podemos decir un caso por año, más o menos un caso por año respecto de las diversidades. El caso Azul Rojas, que es un caso contra Perú, que también lo estudiamos nosotros en Acceso a la Justicia, es interesante porque Azul Rojas era es una persona trans que había sido detenida, fue golpeada por la policía, ¿no es cierto? Fue golpeada, fue torturada, fue insultada, además fue violada en la cárcel. Y bueno, cuando ella es finalmente liberada, presenta una denuncia contra todos los agentes estatales que estaban presentes en la comisaría en ese momento, pero finalmente luego de insistir en varias instancias, la denuncia fue completamente desestimada, ¿sí? Entonces ahí la Corte Interamericana toma ese caso, lo aborda desde la perspectiva de acceso a la justicia, pero también se va a referir a las personas LGTBI y se refiere de esta manera, dice que pertenecen a un grupo que ha sido históricamente víctimas de discriminación estructural, recuerden lo que les decía de los casos anteriores, han sido estigmatizados, dice la Corte, han padecido distintas formas de violencia respecto de su orientación sexual, respecto de su identidad de género, de su expresión de género, dice la Corte, y obviamente esto concuerda en que finalmente el Estado es condenado precisamente por todas las arbitrariedades, las violencias y la falta de investigación y la falta de acceso a la justicia que tuvo Azul para poder denunciar finalmente a sus agresores. También cuando llega el momento de resolver, lo que va a hacer la Corte Interamericana en este caso es abordar específicamente la responsabilidad internacional de Perú por, de alguna manera, los patrones sistemáticos de discriminación que viven las personas LGTBI en Perú y, de alguna manera, la aquiescencia del Estado, ¿sí? La tolerancia del Estado a todas estas prácticas, todos estos hechos de violencia, con lo cual, obviamente, esto produjo que, de alguna manera, la sentencia tuviera una contundencia aún mayor. Este caso, el caso Ramírez Escobar, es un caso muy interesante que es del año 2018. Les cuento muy brevemente, porque a ustedes es interesante, sobre todo a quienes les gusta estudiar el tema de los estereotipos en el sistema de justicia. Bueno, este caso tiene todos los condimentos que uno detesta de alguna manera. Este caso es la evidencia más concreta del uso de estereotipos en el sistema judicial, que se refiere concretamente a la separación de dos niños de su mamá y su papá. En el caso, ¿y por qué hablo de estereotipos? Porque
digamos, de alguna manera la fundamentación por la cual estos chicos, que eran uno de ellos muy niño, fue separado de su mamá, era que su mamá no cumplía con el estándar de una buena madre, porque trabajaba mucho fuera de su hogar, con lo cual de alguna manera eso se alejaba de lo que se esperaba de ella. Cuando estos chicos son de alguna manera sacados de su familia, ellos finalmente son dados en una adopción internacional, terminan viviendo en Estados Unidos, fíjense las implicancias que tiene el uso de estereotipos en este tipo de sentencias. Digo estereotipos porque la mamá trabajaba fuera muchas horas, con lo cual no podía ser una buena madre, ese es el estereotipo que se utiliza. El papá no podía criar a sus hijos, otro estereotipo. Y la abuela materna, que también reclamaba permanecer con los chicos, era lesbiana. Ese fue el contexto del caso con el cual se cerró el caso, es decir, el caso en Guatemala tenía referencias explícitas a estos estereotipos respecto de la mamá, del papá y respecto de la abuela materna. Finalmente estos chicos terminaron, uno de estos niños tenía 1 año y el otro tenía 7 años, fueron separados de su familia y otorgados en adopción internacional, terminaron viviendo en Estados Unidos en base a estas sentencias repletas de estereotipos. Y en lo que es el tema que nos ocupa, respecto de la abuela materna, diciendo que como era una abuela homosexual, no podía hacerse cargo de los niños. ¿Sí? Esos fueron los condimentos que de alguna manera rodearon esta tragedia que muchas veces tiene que ver con el análisis, ¿no?, de estos casos. Para terminar, el caso de Vicky Hernández, que es un caso del año pasado, ustedes recordarán, Vicky Hernández era una persona trans, una trabajadora sexual que fue ultimada a balazos en Honduras. En este caso, cuando se resuelve el caso, obviamente, el Estado tampoco, nunca se supo, nunca se investigó. Hay sospechas que en realidad ella fue ultimada por agentes policiales, pero bueno, como el Estado tampoco investigó, no podría no podemos saber qué fue realmente lo que pasó hasta el día de hoy. Bueno, este caso permanece impune. Acá la Corte lo que va a hacer va a hablar concretamente de el contexto de violencia que viven las personas LGTBI y en particular, dice la Corte, la Corte hace referencia a las mujeres trans que son trabajadoras sexuales, ¿sí? Y hay una cosa que es muy interesante en este viraje jurisprudencial, porque la Corte va a aplicar la Convención Belén do Pará a las mujeres trans, ¿sí? Es decir, a la convención que nosotros tanto estamos acostumbrados a trabajar, y la ley 26485 de nuestro país es una reglamentación de esta convención. La Corte Interamericana va a decir que es de plena aplicación a los casos de violencia basada en el género contra las mujeres trans. ¿Sí? Por eso no quería dejar de mencionarlo. No sé cómo estamos del tiempo, ya estoy fuera de tiempo. El último caso, brevísimo, recientemente, febrero del 2022, lo habrán escuchado seguramente nombrar, es una sentencia contra el Estado chileno donde se establece la responsabilidad de Chile por el trato discriminatorio a una mujer que fue separada de su cargo de profesora de religión en un colegio público por su orientación sexual. Esto en función de ese certificado de idoneidad que exige el Estado chileno. Bueno, ese certificado de idoneidad le fue negado por su orientación sexual y finalmente, bueno, en este contexto, de alguna manera, Chile finalmente fue condenado. Bueno, este resumen que traté de hacer así de forma un poco alborotada da cuenta de la trascendencia que ha tenido a nivel internacional esta sensibilidad que afortunadamente este tribunal internacional tan importante ha encontrado finalmente luego de esta trayectoria en los casos, con lo cual, bueno, estamos en condiciones de aseverar que afortunadamente hemos podido dar un viraje que desde la práctica jurídica, de la práctica de la jurisprudencia,
afortunadamente las cosas están cambiando, la mirada del derecho internacional no deja de ser importante, sobre todo para nuestros países, los países que estamos obligados obviamente a cumplir con estas sentencias y estos precedentes jurisprudenciales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente, excelente todos estos pasajes. Seguramente van a ser de mucha utilidad. Y bueno, de paso, quiero agradecer la asistencia de todas las personas que están, bueno, virtualmente, están unidos. Tenemos gente de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Chaco y La Plata. Así que, bueno, estamos contentos. Bueno, doctora Correa, Mary Correa, bueno, ella es de la casa, es del colegio, así que te doy la palabra, Doc. Ahí está, bienvenida. Muchas gracias, Maiko. Excelente, la verdad, la locución de la doctora Anís, y creo que parte de a lo que yo me voy a referir se encuentra muy relacionado. Primero no quería dejar pasar sin agradecer a la Comisión de Género del Colegio de Magistrados, al Colegio de Magistrados, a algunas colegas y amigas que me han pedido participar de esto, y muy especialmente a todas las personas que se toman un momento hoy para reflexionar en este día que es tan importante, que es contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Ya se dijo en el comienzo de la presentación de esta charla que esto fue porque en el año 1990 se quitó de la lista de enfermedades de salud mental a estas condiciones de diversidad sexual. Yo quiero hacer una bajada más a campo. Excelente, como dije, la locución de la doctora Anís, y yo quiero referirme a algunos avances que se han verificado efectivamente en la legislación de nuestro país y en la jurisprudencia, y a los desafíos que tenemos por delante. Lamentablemente falta mucho por hacer, y yo voy a referirme muy, muy acotadamente a 2 o 3 experiencias y situaciones particulares, desde el aspecto positivo y también desde el aspecto de los desafíos que aún nos resta. Así que voy a compartirles un pequeño PowerPoint. A ver, esperen, ahí, compartir pantalla. Referido a algunas cuestiones de esto. Ahí, bien. Perfecto. Estos avances legislativos van muy de la mano con lo que mencionó precisamente la doctora Anís, y van marcadas las pautas de las edades y de las fechas en las cuales fueron produciéndose esos avances legislativos, porque evidentemente esos avances acompañaron en nuestro país las realidades de nuestra Latinoamérica y la influencia de las situaciones que vivíamos a nivel internacional. Ahora, yo hago, muy a mi entender, un paralelismo con la vieja ley 2393, la ley de matrimonio civil, la ley Belsarfield, que entiendo fue bastante disruptiva porque marcó el comienzo del reconocimiento de los matrimonios fuera de lo que sería la religión y simplemente dentro del Estado. Y quise poner las fechas para que podamos ver cuánto tiempo tuvo que pasar desde 1888, esta primera ley de matrimonio civil, hasta el 2010, con el dictado de la ley 26.618, a la que la verdad yo me resisto un poco a llamarla de matrimonio igualitario. Yo considero que es una nueva ley de matrimonio civil porque existía todo un universo de personas de la comunidad LGTBI+, que estaban excluidas de ese primer matrimonio civil. Yo quiero que vean entonces ese increíble salto desde el año 1888 recién hasta el año 2010. Por supuesto que hubieron otras realidades, tanto jurisprudenciales en el camino que nos fueron llevando, y otras realidades que nos fueron llevando hasta el dictado de esta ley. Esta ley de matrimonio civil, nueva ley de matrimonio civil, como la llamo yo, o matrimonio igualitario, como se refiere la mayor parte de la gente, establece cuestiones que son fundamentales, y no solamente en cuanto a derechos civiles, a cuestiones hereditarias, cuestiones patrimoniales, sino que, entiendo yo, tuvo en el imaginario de los operadores de la justicia un muy fuerte impacto.
Y me quiero referir a esto, voy a volver atrás luego, pero me quiero referir a esto porque en el año 2009 yo comencé a trabajar como secretaria de un tribunal oral penal en el interior de Corrientes, y hubo un caso que fue absolutamente paradigmático y que fue en el año, precisamente el juicio se realizó en el año 2010. No voy a dar nombres, no voy a mencionar, pero nos encontramos con que era precisamente lo que se denomina la víctima de un abuso sexual grupal, una trabajadora sexual lesbiana, abiertamente, y con todas las características de género o las expresiones de género muy hombrunas. Las características de género, las expresiones de género, son esas características que culturalmente en un momento dado nos hacen reconocernos ante los otros como hombres o mujeres. Pollera o pantalón, el color rosado, el color celeste, cabello corto, cabello largo. Bien, esta mujer que era trabajadora sexual en esa localidad del interior, reconocida trabajadora sexual, la verdad que no, en ese momento eran pocas las mujeres cisgéneros trabajadoras sexuales, era a su vez consumidora de estupefacientes, era una mujer que tenía ya algunos encuentros, conflictos con la ley penal, algunas cuestiones de amenazas, que había tenido precisamente por algunos clientes que no habían querido pagarle luego por sus servicios, y era lo que actualmente se denomina como mala víctima, aquella víctima a la que no se le cree y que no despierta una cierta empatía. Y ella había sido víctima de un abuso sexual grupal por parte de 3 hombres que, conociendo su identidad sexual, la atacan precisamente por ella, lo que se denomina abuso sexual correctivo. Cuando comienza la audiencia de debate, en las primeras audiencias, ella declara en su comienzo y dijo algunas cosas que impactaron, yo creo, tanto al tribunal como a algunas personas que estaban en el público y en general a los operadores de justicia que estábamos en ese momento. Y ella dijo que pudieron con ella porque eran 3 nomás, que ella de ninguna forma se sentía inferior ni en fuerza ni de ninguna otra manera a un hombre, y que habían podido con ella porque eran 3. En un comienzo, por esta cuestión precisamente de las expresiones de género, es decir, la forma como ella iba vestida, su cabello, su manera de caminar, su manera de hablar, fue objeto de burla, inclusive por la prensa local y por algunos operadores de justicia, por supuesto sin perspectiva de género y mucho menos con perspectiva de diversidad. A raíz del cambio legislativo que se produce con esta nueva ley de matrimonio civil o de matrimonio igualitario, yo vi y asistí a un cambio y un impacto en muchos operadores judiciales, porque recuerdo en algunas conversaciones que teníamos en ese momento, se empezó a ver como un derecho, el derecho que realmente tenemos todas las personas a casarnos, y eso se traspoló al derecho de ella a la protección de su integridad sexual, con este plus de que la agresión sexual fue correctiva, es decir, para tratar de curarla de su homosexualidad. Y esto provocó que, si bien en un momento parecía no creíble para el tribunal lo que ella narraba, que en realidad la versión que daban en ese momento los encausados, los imputados, es que ella simplemente no estuvo conforme con el pago que habían pactado, que el pago que habían pactado fue realmente, se realizó el pago, pero que ella quería más, y que en función de eso, que ella quería más dinero y que también quería drogas, y que esa fue la razón que la impulsó luego a practicar la denuncia. Por supuesto que además de la declaración de ella, había algunas otras evidencias, como las lesiones características de las violaciones, de los abusos sexuales. Esta cuestión, como dije, del cambio legislativo en un área netamente civil, en un área que impacta en las relaciones familiares y patrimoniales, como dije, tuvo un fuerte impacto y logró que se empatice y que se tenga esa mirada precisamente de diversidad, y luego se concretó una condena, y reconociendo que el abuso sexual grupal había sido de carácter correctivo. Dentro de los otros paradigmas legislativos que modificaron,
que yo creo que de esa misma forma que digo que tuvo un impacto en un fuero penal, una cuestión eminentemente civil, entiendo que estas otras dos leyes que son, para mí fueron absolutamente revolucionarias en su momento, y si bien siguiendo la misma línea latinoamericana, pero la ley de identidad de género, es decir, permitir no solamente en la anotación del registro civil poder tener un DNI, y aún esto porque muchas personas transexuales o transgéneros que han podido adecuar su nombre en su DNI han sentido una felicidad y una realización tal que de por sí fue para ellas el reconocimiento de toda una vida, de, por ejemplo, haber tenido que soportar ser llamados con un nombre asignado en función de su cuerpo, pero no en realidad de su autopercepción y de su dignidad. Y también la posibilidad de aquellas que así lo desean recurrir luego al aspecto médico para poder readecuar en los casos que quieran cambiar, digamos, su cuestión corporal en función de lo que se autoperciben. Y de la misma manera, en la reproducción asistida, las dos leyes que menciono aquí, la 26.743 y la 26.862, la posibilidad de conformar una familia con descendencia y que esto tenga que ser, ya sea por una obra social privada o del Estado, tenga que ser solventada. Hay otras normas muy genéricas, algunas que son de orden municipal, que las tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, otras de orden provincial o del Estado Nacional, y que hablan del estímulo laboral y la posibilidad de cupos laborales. En la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes hay una experiencia muy linda que se ha realizado. Yo lo que voy a ir contándoles a lo largo de mi alocución es, como dije, una bajada más a tierra, una bajada a la realidad cotidiana, porque son cuestiones que normalmente no tenemos la oportunidad ni de charlarlas ni de mostrarlas en este tipo de charlas. Hace unos días pasaba en el auto yendo para el trabajo y en un semáforo veo una chica trans que estaba, que es barrendera, digamos que es recolectora, y ella estaba limpiando la calle. Y el semáforo se hizo largo, había muchísima fila por los embotellamientos que tienen, y me puse a hablar con ella. Y ella me contó que había conseguido su primer trabajo en blanco, su primer trabajo que no fuera como trabajadora sexual, precisamente a raíz de esta iniciativa del municipio de Corrientes. Y de la misma forma, y por eso lo incluí también aquí, normas del Código de Faltas que viraron para evitar la persecución precisamente a las trabajadoras sexuales, y lamentablemente existe aún en algunos lugares de nuestro país este tipo de persecuciones donde ellas son encarceladas, son golpeadas, y quizá ni siquiera se les labra luego un acta o una multa, pero sí son agredidas, y más que nada es solamente por esta cuestión discriminatoria. Y en el mismo sentido, otras disposiciones administrativas que guardan relación con eso. Hay otra cuestión a la que me quiero referir, y son estos ejemplos que voy a tratar de ir brindándoles de mi experiencia personal. Y hace muy poco, en este caso, y ya como me presentó Michael al comienzo, cuando ha mencionado los currículos de cada una de las disertantes, en este momento soy defensora de Cámara Civil y defensora de Tribunal Oral Penal. Los obstáculos a los que se refirió la doctora Anís y estas causas que fueron casos ejemplificadores y casos de la Corte en los que se expidió la Corte Interamericana de Justicia continúan ocurriendo. Los obstáculos para las visitas íntimas, tanto para mujeres transexuales o para hombres que tienen parejas concretamente transexuales. Los obstáculos parten desde quién es la persona que les va a realizar el cacheo, por ejemplo, porque está claro que a una mujer trans necesariamente tiene que ser otra mujer la que le practique la requisa. Y muchas veces esto no ocurre, y estas mujeres no se niegan o no protestan porque van a perder el horario de visita, no van a poder ver a sus parejas, o luego sus parejas que se encuentran detenidas o detenidos sufren las consecuencias porque,
probablemente o los mandan a alguna celda de castigo o tiene alguna pérdida de algún beneficio. Concretamente, de esto tengo sí lo que considero un avance y una experiencia positiva para contarles. Hace muy poco tiempo se realizó el debate de un chico que está casado con una chica trans, y él me había contado un historial desde ya de menor, con causas, la mayoría de ellas en un contexto de consumo problemático de estupefacientes. Había sido beneficiado con una suspensión del juicio prueba que no pudo cumplir porque lamentablemente por misma cuestión del consumo problemático se le revocó la suspensión del juicio prueba y fue detenido en función de 3 causas que él tenía, y casado, se había casado incluso estando dentro de la unidad. Nos empezó a ir a visitar y a preguntarlo sobre la estrategia defensiva y las fechas de audiencia y cuáles eran las posibilidades de su esposo, esta señora. La recibimos en la defensoría y, por supuesto, brindándole el trato absolutamente merecido por ella, diciéndole señora, contándole todas las alternativas defensivas. Y ella nos contó precisamente esto que narro, estos obstáculos dentro de las unidades penitenciarias, la burla solapada que sintió, lamentablemente muchas veces también de operadores judiciales, y se creó realmente una buena empatía entre ella. Cuando ya terminó la causa, que terminó con una imposición de pena mínima, afortunadamente para su esposo, ella, una de las cosas que agradeció específicamente a la defensoría, al equipo de la defensoría, yendo con otra amiga, fue este trato adecuado a su dignidad. Y esta cuestión que es mínima y que, si se quiere, está sobreentendida porque todas las personas que operamos en la justicia debemos tratar a todos quienes recurren, víctimas, familiares, testigos o imputados, con respecto a la dignidad que se merecen. Esto no siempre ocurre. Y entonces, el poder brindarles eso, más allá después, en definitiva, cuál fue el resultado de la defensa técnica de su esposo, esto causó un gran impacto en su vida. Y también causó un impacto en nosotros poder ver que es suficiente con el reconocimiento del otro en cuanto a su dignidad humana. Y ustedes ven, como fondo de pantalla, yo he elegido una frase de derechos humanos con algunas cuestiones que lo integran. Si ustedes pueden llegar a leer todo lo que dice, se habla de la dignidad, se habla del trabajo, se habla de las obligaciones. Esto que para nosotros es una cuestión cotidiana y a la que, si se quiere, estamos acostumbrados, porque los derechos humanos no son más que el reconocimiento precisamente de todo aquello que podemos solamente en función de que somos humanos. Lamentablemente, gran parte del colectivo LGTBI+, no ve la concreción a diario. Y esa discriminación parte muchas veces, de los operadores del Estado, que somos precisamente quienes debemos garantizar esos derechos. Quiero mencionar, antes de hablarles de otro caso, que es el caso Iggy, que ese no es un caso de Corrientes, es un caso de Buenos Aires, pero que me parece paradigmático y que implica, por un lado, un desafío, pero por otro lado, la concreción, yo creo, de la justicia en el caso particular. La doctora Nis mencionó precisamente los principios Yogyakarta. Y estos principios de Yogyakarta, que tienen precisamente su raíz en el año 2006, que simplemente quiero hacerles el paralelo para que vean respecto de las fechas en las cuales la doctora Nis mencionó que la Corte Interamericana y otros documentos internacionales comenzaron a reconocer los derechos de las diversidades. Estos principios no tienen un carácter de convención. Estos principios establecen cuestiones que son derechos humanos universales, inalienables, indivisibles para la mayor parte de las poblaciones, las no vulnerables, digamos, las no minorías, como el derecho a la vida, como el derecho a casarse, como el derecho a tener propiedades, y sin embargo no son reconocidos como una convención de derechos universales, porque aún muchos de los países, y no solamente hablo de países donde no
que no democráticos, o de no republicanos o no occidentales, sino muchas veces nuestra Latinoamérica no reconoce estos derechos como universales. Y me quiero referir, si tienen luego, por lo acotado del tiempo, no quiero extenderme en esto, pero el principio 29, que es precisamente el derecho de que las personas del colectivo LGTB+, no vean impune cualquier ataque que ellos sufran a su integridad en el sentido más amplio. Y aquí me quiero referir entonces, como les mencioné, al caso Iggy. Iggy es una mujer lesbiana que en octubre del año 2016, luego de muchísimos ataques verbales por parte de algunos hombres de su localidad, de su ciudad, esto fue en San Martín, provincia de Buenos Aires, es también objeto, similar al caso que les mencioné del interior de Corrientes, es objeto de un ataque sexual correctivo. Es decir, ellos frecuentemente se burlaban de ella y la atacaban y la insultaban en grupo por su condición de lesbiana. Caso similar, y quiero volver a esta cuestión que le había mencionado antes de lo que es la expresión de género, que son esas características externas, tanto físicas como culturales, que nos hacen como pertenencia al género masculino o femenino. Quiero mostrarles, voy a volverlo atrás, pero quiero mostrarles la imagen que presentó la acusación y la imagen que quienes ella fue acusada, para ser concreta, de homicidio simple de uno de sus agresores sexuales. Los otros dos agresores sexuales, esta era la forma en que la veían, esta era la forma en que la pintaban. Una mujer exagerada, una mujer fuera de sus cabales, que sin mediar palabra y sin provocación alguna había agredido a uno de ellos y le había quitado la vida. Ella estuvo 8 meses presa por esta situación. Se llegó luego a acreditar que en los primeros momentos de su detención ella estaba lastimada, tenía desgarrada la ropa interior, tenía desgarrado el pantalón, tenía las típicas heridas defensivas de casos de abusos o agresiones sexuales, como entre las piernas y otro tipo de heridas, y no obstante eso, ella fue acusada como homicidio simple. No se tuvo en cuenta ni la perspectiva de género por tratarse de una mujer y mucho menos la perspectiva de diversidad. Y su discurso de que ella en realidad se estaba defendiendo de un ataque ilegítimo, de que fue una tentativa de abuso sexual grupal, estamos hablando de 3 personas, obviamente con mayor poder ofensivo contra ella, no obstante eso, llega a debate, llega a juicio con todas estas pruebas, y el fiscal en ese momento solicita, en el momento del dictado de la sentencia, solicita la pena de 10 años para ella. El 17 de marzo de este año se dicta una sentencia y el tribunal finalmente la absuelve entendiendo que existió legítima defensa. Yo quiero aprovechar para, en este caso, como en el anterior caso que les mencioné, poner énfasis en algunas cuestiones que llevan a la verdad reconstruida que se persigue, y en el caso de la mala víctima que les había mencionado, el cambio legislativo fue el que impactó en los operadores judiciales y que pudieron ver más allá de la trabajadora sexual drogadicta que simplemente se había enojado porque no le habían pagado lo que quería. Y en el caso de Iggy, esta mujer, esta lesbiana prepotente y que la tildaban de violenta y de loca y demás, pudieron ver más allá. ¿Cómo se logró esto? Hubo un trabajo muy importante, y lo quiero decir porque desde la perspectiva de la defensa, que tengo siempre en miras, me parece fundamental ver cómo se puede llegar, en este caso, a la conclusión de que fue legítima defensa. Y una evidencia que fue fundamental fue precisamente la declaración de la psicóloga, porque cuando le realizan a Iggy una batería de pericias psicológicas, su perfil psicológico y demás, ella demostraba y tenía signos de presentar estrés postraumático. Esta cuestión del estrés postraumático, el fiscal en realidad dice que existía sí estrés postraumático, pero que las vivencias que la llevaban a tener ese estrés postraumático se debían a las cuestiones de la burla que ella
soportó durante toda su vida. En este año ella tiene 47 años y toda su vida había sido objeto de injurias y de insultos y de persecución en función de su homosexualidad. Y el fiscal decía que en realidad el estrés postraumático se debía a esto, a lo que había tenido que soportar durante toda su vida. Y ahí fue fundamental lo que dijo la psicóloga, que es una experta, que ha analizado a otras víctimas, porque ella en realidad, más allá de presentarse en esta causa como si fuera la acusada, la imputada, en realidad ella fue víctima de discriminación y de un intento de violencia sexual correctiva. Esta psicóloga especializada en esto, ¿qué fue lo que dijo? Que no se había tenido en cuenta que en el estrés postraumático siempre está absolutamente relacionado con una agresión que se haya recibido. Y que si ella no hubiera recibido esta agresión y hubiera sí cometido el homicidio simple, tal como lo planteaba la acusación en ese momento, probablemente sentiría sí culpa, no siendo una psicópata, es decir, teniendo conciencia de lo que había ocurrido, de que una vida se había perdido, pero no tendría estrés postraumático. Y entonces quiero volver a llamar la atención sobre esto. Estos son casos, como dije, de la realidad, de la bajada cotidiana que nos toca todos los días. El factor psicológico siempre va a ser determinante y desde el punto de vista de la defensa, el poder tener acceso a psicólogos especializados que nos hablen de ello, van a poner de relieve todas estas cuestiones. Ahora, todas estas cuestiones que son de índole psicológico y que, como dije, desde mi punto de vista de la defensa, tienen su relación o su impacto con causas judiciales, en realidad hacen a la vida cotidiana. Porque cada vez que nos referimos peyorativamente a una persona o que reaccionamos, ya sea verbal o gestualmente, o pasa una persona con tatuajes o con piercing, o una persona andrógina que no podemos determinar si pertenece a un género u otro y nos codeamos o nos reímos, todo eso tiene un fuerte impacto en la psiquis. Afortunadamente, en el caso de Iggy, y afortunadamente para toda nuestra sociedad, porque cada vez que una persona inocente no tiene que soportar una condena, es un beneficio para toda la sociedad. En lugar de que Iggy fuera ella, que sí había sido pintada por el resto de sus agresores, esta es Iggy. Es evidentemente una mujer luchadora y que fue objeto de un intento de agresión sexual correctiva, es decir, para cambiarla o para curarla de su homosexualidad. Y sobrevivió y para ello tuvo que defenderse. Voy a hablar de un caso más que no lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar con muchos detalles, que está muy relacionado y que casi podríamos decir que es un caso Iggy, correntino, y no lo voy a mencionar con detalles porque podría ser objeto de revisión. Fue una no trabajadora sexual en este caso, una mujer lesbiana de mediana edad, también con expresión de género muy masculina, es decir, ella en su característica, su cabello, su ropa, su manera de hablar, su manera de conducirse, muy masculina, y que también recibía permanentemente agresiones en función de su sexualidad de una persona, de un trabajador de un taller cercano a su domicilio, y es acusada de haber disparado sin ningún tipo de provocación contra él. Él no muere, el delito fue imputado, la acusación se mantuvo como una tentativa de homicidio simple y ella fue condenada a muchos años de prisión. Y la única evidencia, porque no hubo ninguna otra prueba objetiva, no se encontró arma, no hubo otras evidencias químicas, la única evidencia que se tuvo fue la declaración de la víctima, que sí había recibido un ataque, y él manifiesta que fue ella y que la vio. Esta cuestión, y por eso digo que puede llegar a ser objeto de revisión, nunca fue tenido en cuenta la perspectiva de diversidad. La cuestión de los insultos e improperios con la que él permanentemente aludía a ella y a su singularidad de homosexual, no fue tenida en cuenta por el tribunal, faltando entonces a la perspectiva de género, que como cuadro analítico debe atravesar necesariamente cada
cada una de las sentencias que se dicten, y mucho menos la perspectiva de diversidad. Simplemente fue soslayada y se siguió adelante con esta condena. Otra cuestión de gravedad en esta condena tiene que ver con una disposición absolutamente invasiva impuesta por el tribunal al condenarla, que es la realización obligatoria de una terapia psiquiátrica, lo cual confronta, por supuesto, con la característica de la terapia, que sería psicológica y no psiquiátrica en todo caso, porque la psiquiatría versaría sobre una enfermedad mental. Sabemos ya, y hoy estamos celebrando precisamente que la homosexualidad ya no se encuentra dentro de la nómina de las enfermedades mentales. Y el tratamiento psiquiátrico precisamente por esta falta de aceptación de ella de haber cometido el delito de la tentativa de homicidio. Y, como dije, con la absoluta falta de perspectiva de género y perspectiva de diversidad por parte del tribunal. Hay muchas cuestiones y no quiero alargarme de más en el tiempo, pero quiero mencionar algunas cuestiones que atraviesan las personas que pertenecen al colectivo LGTB+, y en especial, por ejemplo, y esto también lo mencionó la doctora Anís, las personas trans, las mujeres trans que ejercen la prostitución, muchas veces son trabajadoras sexuales, que tienen un consumo problemático o que a su vez venden o son lo que normalmente se conoce como mulas. Este me pareció un caso paradigmático porque ya lo tengo leído, lo tengo estudiado y me parece importante, si bien en nuestro fuero no tratamos lo que es el narcomenudeo. Esta situación fue una trabajadora sexual que fue interceptada por unos policías y cuando la cachean encuentran una determinada cantidad de droga que no quedó muy en claro si era solamente para consumo de ella o era para vender. Y en ese caso se celebró un acuerdo para realizar un juicio abreviado, figura que tampoco tenemos aún en vigencia en nuestra provincia, o por lo menos en esta ciudad, para que la condena fuera de 2 años y medio. Y en ese caso fue la misma jueza la que, aplicando perspectiva de género, y como bien lo dijo la doctora Anís, siendo Laura C., en este caso, esta joven travesti, aplicó perspectiva de género, su condición de mujer y perspectiva de diversidad, y entendió que no se había respetado en ese acuerdo celebrado por la acusación y por la defensa los derechos de la misma. ¿Y qué dijo que esto es un caso que no es muy nuevo, tiene algunos años, en realidad tiene 4 o 5 años, pero aún con cierta tibieza, entiendo que lo hizo en su fuero íntimo la jueza, pero aún sin la firmeza de decir yo puedo hacerlo. Ahí si leen lo que dice el PowerPoint, ¿qué fue lo que dijo la jueza? Las personas travestis trans en conflicto con la ley penal vienen teniendo en los últimos años una especial atención por parte de organismos internacionales. También por la doctrina y la jurisprudencia, poniendo foco en la necesidad de atender a su condición de grupo desventajado y vulnerado. Ahora bien, pareciera casi como que la jueza tiene que justificarse que los organismos internacionales y alguna doctrina y jurisprudencia ponen foco en esta condición de persona vulnerable y de perteneciente a un grupo vulnerable para poder concederle o hacer que se respeten sus derechos. Es decir, aún no existe en plenitud la certeza de que las personas del colectivo LGTB+ tienen derechos humanos que deben necesariamente ser respetados y que estos tienen carácter de operativos. Son plenamente derechos humanos con todas las características que tienen. Son universales, son inalienables, son indivisibles, son imprescriptibles, pero aún con cierta tibieza se van aplicando de a poco. Sí, de manera muy positiva, dijo la jueza, que en este caso debe tomar una postura de maximización de estos derechos y a la luz de un proceso que se llevó adelante en clara vulneración a su trato digno, le impide avanzar hacia una condena cuando hay alternativas menos lesivas. En definitiva, la jueza, con esta tibieza que dije y tratando un poco de justificarse como si estuviera mal lo que estuviera haciendo, hizo respetar los derechos de la joven trans
aún en contraposición de lo que la acusación y la propia defensa técnica de la misma habían llevado adelante, pero sin respetar sus derechos como mujer y como persona de las diversidades. Quiero ir ya, ¿sí? Perdón la interrupción, estamos en plazo, pero tranquila. Bueno, una cosita más, Maiko, por favor, y ya termino entonces. Lo último que quiero decir, y para no alargarme muchísimo, en realidad el tema da para hablar muchísimo, es una frase de un libro de Diana Mafia, que es una doctora en Derecho y una doctora en Filosofía, una filósofa argentina, que habla de las sexualidades migrantes, género y transgénero. También, así como se ha hablado de las personas trans y de otros colectivos o subcolectivos dentro de la comunidad LGTB, y si bien la doctora Mafia se refiere a las sexualidades migrantes, precisamente a estas transformaciones y a estas adecuaciones de género, me parece importante resaltar que las personas que por una razón u otra son desplazadas de su lugar de origen sufren doblemente la persecución de género. Las personas que se ven involucradas en guerra o que por cuestiones económicas o de otras situaciones deben migrar y son objeto de desprotección en las infancias, de trata de personas con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, son las mulas del narcotráfico, y esto me parece que debe ser puesto con un foco de una manera especial. Lo último que quiero decir, ya no quiero seguir alargándome más, pero distinguir lo que es la regularidad de lo que es la normalidad. No somos de ninguna manera normales, por decirlo, no existe una normalidad. La normalidad es simplemente una tasa media, algo genérico, que podemos tener en cuenta como una especie de estadística. Todos somos únicos, somos especiales. Sí existe una regularidad en cuanto a que somos seres humanos y tenemos estos derechos humanos a los que me referí, pero no existe esa mal llamada normalidad. Por lo cual, entonces, bueno, no tengo más que agradecer, entonces, y bueno, hay muchísimo más para hablar, pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Maiko. No, por favor, gracias, Doc Mary. Así cariñosamente te decimos nosotros. Sí, por favor. Bueno, y antes de dejarlos con la licenciada Carolina Beresi, yo nada más quiero hacer mención que tenemos al final más de 900 inscriptos en esta conferencia, así que bueno, es un motivo de orgullo y la verdad que está súper interesante, así que sin demora entonces le damos la palabra a la licenciada en Trabajo Social, la licenciada Beresi. ¿Ahí se me escucha? Bien, muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel. Yo soy trabajadora social y la verdad que excelentes las exposiciones de ambas doctoras que me precedieron, y quisiera compartir con ustedes un PowerPoint. No sé si ustedes me lo pueden compartir desde ahí o lo comparto yo desde acá. Bien, a ver. Ustedes me avisan si lo pueden ver. Yo voy a hablar sobre las diversidades sexuales y las diversidades sexuales y el desafío de la inclusión. Yo, mientras preparaba el tema, una de las cuestiones que me surgió en ese momento y me va a seguir surgiendo mientras no exista una respuesta,
es una pregunta que les quiero trasladar también a ustedes. A ver si puedo hacerlo. La verdad que me estoy con un problemita acá. Bien, bueno, continúo entonces con lo que puedo. ¿Vista? Ay, qué problema. Bien, la pregunta que yo quería hacer y que quería trasladarles a ustedes es justamente dónde está Tehuel. Tehuel de la Torres es un joven de 22 años que sale de su casa, me parece que así no me voy a seguir, que sale de su casa en busca de trabajo y que no, hasta el momento no ha regresado. Él sale en marzo del año 2021 y hasta el momento no sabemos dónde está. Entonces esto nos va a marcar de alguna manera una primera mirada acerca de la inclusión. ¿Qué va a significar la inclusión para nosotros si no va a ser contener igualitariamente en la sociedad a todos los integrantes y a todas las personas de manera igualitaria y sin ningún tipo de distinción? Vamos a encontrar entonces que en Tehuel a una representante de todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad LGTB y QI+, que se encuentran hoy desaparecidas o que han sido víctimas de crímenes de odio. Justamente ahí vamos a encontrar nosotros, cuando pensamos en la igualdad, en una de las cuestiones fundamentales, que es la necesidad de justicia. Especialmente quienes trabajamos dentro de los ámbitos judiciales, tiene que ser un interés especial para... Si podés compartirlo, por favor, si querés, ni un problema. Bueno, entonces los que estamos dentro de la justicia tenemos esta necesidad de pensar en las políticas estatales de búsqueda de las activa y sistemática por parte del Estado de las personas de la comunidad que se encuentran desaparecidas y aquellas que han sido víctimas de crímenes de odio. Acá vamos a tener algunos aspectos que nos van a indicar las mismas observatorios de las organizaciones. Ahí estoy, se me armó un lío. De las organizaciones que de la misma comunidad, que nos van a indicar cuáles son los problemas en las cuestiones para la investigación y el posterior intento de obtener justicia. La primera de las señalamientos que nos van a hacer va a tener que ver con el subregistro que existe para la denuncia de estos delitos. Este subregistro lo que va a hacer o se va a dar fundamentalmente por una cuestión de miedo a la denuncia. Y ese miedo a la denuncia va a tener varios motivos. Puede ser por la discriminación social de que son objeto, puede ser por experiencias anteriores de discriminación institucional donde no fueron tomadas en cuenta sus reclamos ante otras situaciones, puede ser porque la situación a denunciar sea también, muchas gracias, sea también o se dé dentro de un contexto donde existen muchos otros ilegalismos. Entonces, plantear la denuncia por una situación como la que estamos mencionando puede implicar, muchas gracias, puede implicar
poner o blanquear situaciones que por ahí no quieren que se blanqueen. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante y la relación que existe con los ilegalismos. Otro aspecto que es fundamental tiene que ver con la investigación de los crímenes de odio que suceden y que van a tener una gran deficiencia en el registro cuando, por ejemplo, en los casos de asesinato no se respeta la identidad de género de la víctima. Entonces van a haber muchos casos de asesinatos de personas integrantes de la comunidad LGTBIQ que no van a ser registradas según su identidad de género, y entonces esos crímenes no van a ser visibilizados de esa manera. Nosotros en 1976 vamos a tener por parte del filósofo Michel Foucault la publicación de lo que es la historia de la sexualidad. Y a partir de ese momento vamos a poder comprender ya de una manera sociológica al cuerpo y las prácticas sexuales. No, yo no estoy cambiando. Las prácticas sexuales relacionadas con la sexualidad en realidad. Y bueno, lo que nos va a decir Foucault es que la sexualidad va a constituir para el poder un dispositivo disciplinario de control corporal, y lo va a hacer mediante la clasificación de perversas todas aquellas prácticas sexuales cuyo fin no es la procreación. ¿Qué nos va a permitir el estudio de la teoría de la sexualidad de Foucault, que va a desarrollar a partir de esta producción su posterior teoría del poder? Nos va a permitir comprender con más claridad la relación que va a existir entre las divergencias sexuales que constituyen para el poder la subversión de los cuerpos, y eso se va a entender como la subversión de las subversiones, y los crímenes de odio. ¿Por qué? Porque para el poder la subversión de los cuerpos y las divergencias sexuales constituyen un aspecto muy difícil de abordar, de controlar y, como decía la doctora Correa, de normalizar. Es muy difícil cuando se trata de personas que se encuentran al margen, en los márgenes sociales, que tienen una serie de vulnerabilidades, que tienen identidades cambiadas, identidades reconstruidas, creadas, y que además llevan marcada en la piel las distintas injusticias, discriminaciones y atropellos de los que han sido víctimas a lo largo de su vida, como ya se ha mencionado. Bien, pero tenemos que decir también que así como va a surgir en 1976 esta historia de la sexualidad y van a surgir otras teorías que van a ir complementando, Michel Foucault no va a hablar particularmente, ni va a nombrar ni lo queer ni LGTB, pero sí va a explicar cómo van a funcionar estas prácticas sexuales para el poder y cómo lo va a interpretar. Pero así como va a surgir esto que nos ayuda a entender, en el territorio, en el terreno, vamos a ir encontrando distintas prácticas que son cotidianas, que son solidarias, que son callejeras, que vamos a poder verlas después como una resistencia a ese poder. Y se van a ir dando por personas que van a asumir su identidad de género, que van a luchar contra las discriminaciones de las cuales son víctimas a lo largo de su vida, y además van a asumir un compromiso solidario con una mejora en la calidad de vida de toda la comunidad a la que pertenecen. Esto vamos a verlo incipientemente en dos aspectos o en dos puntos, digamos, que van a sobresalir. Una va a tener que ver, la primera, con la utilización de espacios públicos, de los bares, plazas, lugares a los que los heterosexuales pueden acceder sin ningún inconveniente, y la otra va a tener con la exigencia de un trato digno
a lo largo, en todos los ámbitos y en todos los aspectos. La cuestión del trato digno tiene que ver directamente con la historia de vida de cada una de las personas que pertenece a la comunidad LGTB, porque si nosotros hacemos como una especie de investigación de historia de vida de las personas que pertenecen a esa comunidad, lo que vamos a ver es que han sido víctimas de discriminaciones múltiples, simultáneas y sistemáticas en todos los aspectos, es decir, una discriminación que puede denominarse integral en el aspecto social, económico, educativo, laboral, entre muchos otros, etcétera. Lo más triste de esto es que muchas de esas discriminaciones se van a producir primeramente en el seno familiar, cuando la familia no asume o no acepta esa identidad de género de la persona, lo que a veces va a llevar a la salida de esa persona del hogar o del seno familiar. Esta salida puede darse por la expulsión que hace la familia, no aceptar esta condición, o por la propia voluntad de la persona ante la imposibilidad de convivir con quienes no aceptan su identidad de género. Y ahí vamos a tener ya otra cuestión que va a ser la cuestión de un altísimo nivel de vulnerabilidad cuando una persona que está asumiendo su identidad de género se encuentra o se ve en situación de calle. Porque la vida en la calle puede ser muy dura, puede ser muy difícil y sobre todo cuando esto se produce a edades tempranas debido a la falta de herramientas y de un sostén que pueda sostener esa vida en la calle. Pero así como decimos que estas situaciones se vuelven muy difíciles, también vamos a ir encontrando estas prácticas de resistencia que mencionábamos antes a través de distintos exponentes y referentes de la comunidad LGTB, de las cuales tenemos muchos ejemplos. Ahora me gustaría mencionar a Loana Berkins y también a Diana Zacayán, que fue víctima de transvesticidio, asesinada en el año 2015. Y también quiero traer acá a dos referentes que van a constituir referentes a nivel mundial, que son Silvia Rivera y Marsha Johnson. Son estadounidenses, trans, trabajadoras sexuales y solidariamente comprometidas con la mejora en las condiciones de vida de toda la comunidad. Ellas lo que van a hacer justamente es abrir un lugar para alojar a aquellas personas pertenecientes a la comunidad LGTB o lo llamado queer, que se encuentran en situación de calle, que son trabajadores sexuales, y darle un lugar para vivir. Esto va a constituir lo que se conoce como la Casa Scar. Se va a habilitar en 1970. Quizás si nosotros lo miramos con nuestra mirada de hoy, puede ser que lo veamos con cierto prejuicio, y ahí está la sigla de lo que significa STAR, que era el nombre de la casa que ellas habilitaron. Por ahí podríamos encontrar cierto prejuicio al considerar que se trata de una casa en la que se va a aglutinar gente en situación de calle, en situación muy marginal, con enfermedades y que en situación de pobreza extrema, totalmente desamparados, y que se sostiene además este proyecto con el trabajo sexual de quienes los integran. Ahora, nosotros tenemos que entender, esa es una imagen que hizo el artista Andy Warhol, justamente porque Marsha Johnson fue una referente muy reconocida en la lucha de la comunidad LGTB. Bueno, si nosotros miramos ese proyecto, sin comprender que por ahí nosotros nos encontramos, todos los que hacemos este curso, en una situación que podría llamarse de privilegio, debido a que la mayoría de nosotros tenemos estudios terciarios, estudios universitarios, tenemos cierta estabilidad económica, tenemos alimento, tenemos abrigo,
tenemos un lugar donde ir a dormir a la noche, cosa que no sucedía con los miembros de esta comunidad. Y estaba la mirada del Estado en ese momento, como muchos otros momentos, mirando directamente hacia otro lado. Entonces, lo que vamos a tener en claro es que si nosotros, al intervenir en situaciones que son de vulneración de derechos de integrantes de la comunidad LGTB, deberíamos, si nos entendemos y nos leemos como un sector que se encuentra de alguna manera privilegiado con respecto a esta comunidad, deberíamos aferrarnos a herramientas como la interseccionalidad para poder comprender que detrás de una denuncia, de un hecho puntual, va a existir todo un entramado de vulnerabilidades de las que fue víctima esa persona a lo largo de toda su vida y donde generalmente el Estado no está presente porque mira hacia otro lado. Bien, es importante también mencionar lo grave que es cuando el Estado es quien realiza o lleva adelante las situaciones de discriminación, de persecución, de violencia, de maltrato o de muerte hacia integrantes de determinada comunidad. Seguramente recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, el senador McCarthy llevó a cabo una especie de caza de brujas, persiguiendo a todo lo que él considerara estadounidense o un riesgo para Estados Unidos. Así se perseguía a comunistas, a anarquistas y todo lo que se considerara antiestadounidense o subversivo. Recuerden que dijimos que las diversidades sexuales constituyen la subversión de los cuerpos, es decir, la subversión de las subversiones. Entonces, si lo que se perseguían eran las subversiones, ¿quiénes van a estar integrando esa lista de persecución? Obviamente va a estar la comunidad homosexual también perseguida por el Estado, donde a través del FBI y las agencias de inteligencia se van a armar listas de homosexuales, pero lamentablemente eso no va a quedar solamente en Estados Unidos, sino que se va a replicar en distintos estados a lo largo del planeta. Y ahí vamos a tener a miles de personas que van a ser perseguidas, despedidas, sospechadas, apresadas, por un Estado que permite y que promueve un discurso de odio con respecto a lo que sucede. Tal va a ser el nivel de persecución que también va a aparecer como otra acción de resistencia a lo que decíamos acerca del uso del espacio público. Estas persecuciones que eran habituales en cualquier espacio público, las requisas y los atropellos contra las personas que eran identificadas como integrantes de la comunidad homosexual o LGTB, también, que también se traducen y se reproducen en todo el mundo, van a encontrar dos hechos que van a constituir los hitos de la historia de la organización de la comunidad, que van a ser los disturbios que se van a producir en 1966 en el Café Compton de San Francisco y en 1969 en el bar Stonewall de Manhattan, en el Bajo Manhattan. Estos disturbios se van a producir debido al hartazgo que existía con respecto a esta persecución. Y en Stonewall lo que va a pasar es que además de los enfrentamientos con la policía que se dan en la confitería, estos se van a replicar los días posteriores con distintas marchas, movilizaciones y enfrentamientos con la policía. Un año después de eso, que sucedió el 28 de junio de 69, un año después de eso, van a surgir las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y en Los Ángeles, justamente recordando esos disturbios producidos en Stonewall. Entonces, siempre, a pesar de que el poder va a ejercer el sistema de poder, el intento de normalizar y de perseguir para que se normalice las subversiones, siempre va a haber fugas y escapes a través de resistencias que se van a dar de manera espontánea.
Bien, también ya dijimos lo que el Estado, la gravedad que implica cuando el Estado es quien persigue a las comunidades y que sostiene un discurso de odio. En este caso me gustaría también traer el testimonio de Valeria del Mar Ramírez, que va a ser la primer mujer trans querellante por una causa de lesa humanidad. Ella en la última dictadura militar estuvo 2 veces detenida en el pozo de Banfield junto a sus compañeras, donde fue torturada y violada en distintas oportunidades. Y ahí vamos a tener que reconocer que en las investigaciones realizadas a través de la CONADEP y después en Nunca Más, existe un vacío con respecto a la investigación de las torturas, las desapariciones y muertes de los integrantes de la comunidad LGTB. Podemos entender que tiene que ver con una cuestión histórica, con una cuestión de perspectiva, pero nosotros que somos parte de un Estado y que debemos estar mirando situaciones donde se vulneran derechos, podemos notar en ese hecho cómo no mirar, no identificar el problema y no tener una apertura en nuestra mirada con respecto a la vulneración y la necesidad de que todas las personas estén incluidas en los derechos humanos, vemos cómo se violan sin que nadie por ahí se diera cuenta o notara demasiado este vacío existente. También quiero hacer mención a las fuerzas de seguridad y el comportamiento que tienen ante la comunidad de LGTB, señalando que lo que sucede generalmente es el no reconocimiento de las identidades autopercibidas y que muchas veces en los operativos lo que sucede son acciones de burlas, insultos, descalificaciones, detenciones arbitrarias, exigencias de coima, exigencia de servicios sexuales gratuitos, persecuciones, hostigamientos armados de causas judiciales, violaciones, tortura, y que todo esto sucede tanto en la vía pública como en comisarías y dentro de los penales. Entonces, también deberíamos pensar la situación de las personas que están privadas de su libertad y que pertenecen a la comunidad LGTB. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que están privadas de su libertad? Todos sabemos las condiciones de las cárceles de nuestro país. Ahora, lo que no sé si tenemos tan presente es que la población LGTB y las mujeres trans están sobre representadas con respecto a otras poblaciones que también están detenidas. Tampoco sé si tenemos presente que son mucho más propensas a sufrir abusos, a sufrir violaciones y todo tipo de vejámenes dentro de las cárceles que otros grupos que están en esa situación. Esto lo voy a ir redondeando, pero este es un libro que se llama Fuego Queer, que va a contar la experiencia de la Brigada Anticarcelaria George Jackson, porque lo que van a defender es la necesidad de terminar con la violación como una forma de castigo adicional a la condena que se le ha dado a las personas privadas de la libertad, que es justamente la privación de la libertad. ¿Qué es lo que se van a dar cuenta los integrantes de la brigada? Esto sucede en la prisión de Walla Walla, en Estados Unidos. Se van a dar cuenta que ante las violaciones producidas dentro de las cárceles no se dan, como muchas veces suponemos, siempre hacia violadores o hacia abusadores sexuales, sino que las grandes víctimas de las violaciones y vejaciones sexuales van a ser las personas pertenecientes a la comunidad LGTB. En ese libro se va a contar toda una lucha por conseguir un pabellón que los proteja de esta situación. Otro hecho que también tiene que ver con la mirada que se tiene sobre la comunidad LGTB va a ser traigo como referencia la aparición del SIDA en los años 80, que realmente va a constituir un drama para la comunidad. ¿Por qué? Porque la estigmatización que se va a realizar de las personas integrantes de la comunidad va a ser absoluta. El tratamiento que se va a dar en los medios va a ser nefasto.
Acordémonos que se lo llamaba la peste rosa, y esto va a llevar a que se produzcan las personas LGTBQ una disociación absoluta entre su vida privada y su vida pública para evitar que su vida privada pueda afectar su trabajo, su salud, su empleo, su economía, su educación, etc. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo era tratado en los medios de comunicación. Con mucha distancia podemos pensar también en la pandemia de COVID y cómo esto afectó a la comunidad. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que hablamos que se trata de personas mayoritariamente en situación de calle, en situación de pobreza, con enfermedades generalmente de transmisión sexual debido al trabajo o precario o el trabajo sexual que realizan, porque realmente se trata de una comunidad que no tiene demasiadas opciones. Acordémonos que salen de la casa, salen del sistema escolar muy tempranamente y eso impide cualquier posibilidad de trabajo calificado o de integración socioeconómica, digamos, más positiva. Generalmente son situaciones de extrema precariedad donde el Estado realmente le cuesta mucho poder dar respuesta. Con la situación del COVID pasó exactamente eso. Primero, por no saber exactamente cómo se contagiaba en una primera etapa, y luego por la situación de restricción y de aislamiento que sufrimos, donde se impedía el contacto, se impedía el trabajo, las personas privadas de la libertad dependen de las personas que tengan afuera para poder sobrevivir dentro de la cárcel, personas con enfermedades que no tenían asistencia médica, bueno, entre muchos otros, etcétera, que suceden con respecto a eso. Con respecto a lo que fue la pandemia de COVID. Bien, entonces, lo que quisiera yo decir con respecto a la inclusión es que nuestra mirada siempre debería ser por la defensa de los derechos humanos, tal cual lo dijo la doctora Correa, y teniendo en cuenta la necesidad de que podamos incluir a todas las personas en igualdad de derechos, que nuestros actos nos lleven siempre a evitar la discriminación y a fomentar una educación que nos permita dejar de lado esto. Como último comentario, traigo acá a Bayard Rustin, que fue un asesor de primera línea del doctor Martin Luther King. Él nos trae esta frase: el hombre moral es aquel que se opone a la injusticia per se, se opone a la injusticia donde quiera que se encuentre. El hombre moral busca la injusticia ante todo en sí mismo. Y lo traigo porque nosotros, como personas que quizás intervengamos en situaciones, tenemos que ser controladores de nosotros mismos y de nuestras acciones y de nuestra mirada quizás prejuiciosa con respecto a las comunidades LGTB. Bayard Rustin se declaró abiertamente gay, homosexual, y esto fue utilizado por los detractores del doctor Martin Luther King, por lo que él decide dar un paso al costado para evitar que esta situación perjudique la lucha por los derechos civiles que venían llevando a cabo. Y me voy con esta frase de Bayard Rustin que dice: el barómetro para saber cómo se está respecto a los derechos humanos no es la comunidad negra a la que él pertenecía, es la comunidad gay, porque es la comunidad que más fácilmente es maltratada. Muy bien, con esto me despido. Agradezco enormemente que me hayan invitado a participar y bueno, quedo a disposición para comentarios, críticas, preguntas, lo que sea. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, licenciada. Realmente nos enriquecimos mucho con su mirada social, digamos, del trabajo social, el enfoque que a veces nos falta. Y relacionado con eso, tengo una pregunta dirigida a usted, licenciada, y tiene que ver con eso. ¿Algún consejo o sugerencia que nos podría hacer a los jueces o funcionarios judiciales cuando redactamos
oficios o solicitamos una pericia social forense que involucra a una o más personas trans o integrantes de la comunidad LGTBQ y más. Bien, yo como herramienta fundamental creo que deberíamos tener presente la cuestión de la interseccionalidad como una herramienta que nos va a permitir tener una mirada mucho más amplia con respecto a la situación de cada persona individual. Porque la interseccionalidad lo que va a hacer es que podamos ver todo ese entramado de problemáticas que atraviesan a esa persona en ese momento en que realiza la denuncia o en que se ve afectado alguno de sus derechos. Pero siempre detrás de eso va a haber mucho más. Bien. Y acá también me preguntan, dice, para la doctora Correa, el artículo 80 del Código Penal agrava el homicidio cuando la víctima es una mujer y es perpetrado por un hombre mediando violencia de género. Se refiere a sexo biológico o al género autopercibido de conformidad a la ley de identidad de género. Dicho en otras palabras, ¿puede aplicarse el agravante siendo la víctima una mujer trans o ser el autor un hombre trans? Es la pregunta. Gracias, Maiko. Sí, le respondo al doctor Ledesma, le agradezco muchísimo por la pregunta porque me parece muy importante y con lo acotado del tiempo no pudimos extendernos en esto. En realidad, con el dictado de la 26743, que es la Ley de Identidad de Género, ya no se puede hablar de sexo biológico por un lado y sexo autopercibido por otro lado. El agravante es para cada mujer, como en función de víctima, por decirlo, o cada hombre en función de sujeto activo o agresor. Y esto está relacionado precisamente con lo que hablábamos hoy, que una mujer trans es auténticamente una mujer, por lo cual debe recibir todas las protecciones y goza de todos los derechos humanos que cualquier otra mujer. La discusión, y quizá podríamos luego, y comprometo en esto ya la generosidad de Maiko y del colegio, que podríamos hablar de otras cuestiones que tienen que ver la división o la distinción entre lo que es la sexualidad y lo que es el género. Y ahí hay otros conceptos, por ejemplo, se habla de una persona cisgénero cuando biológicamente coincide su cuerpo, su nacimiento, digamos, a su vez con su autopercepción de género en función de las expresiones de género que hoy hablábamos, es decir, si un ser humano nace, y disculpen, pero bueno, somos todos grandes, lo voy a decir con todas las palabras, con pene, testículos, sin mamas, no menstrua, y a su vez se reconoce como hombre, eso está totalmente separado de cuál va a ser su afectividad sexual. Un hombre cisgénero, a su vez, puede reconocerse como homosexual o como bisexual. Y de la misma manera, una persona, un ser humano cisgénero femenino, es decir, con mamas, con clítoris, con vulva, sin pene, que menstrua, puede a su vez reconocerse como homosexual, bisexual o heterosexual. Son conceptos separados. Pero concretamente la agravante en función de género del artículo 80 se aplica también haciendo el juego armonioso con la 26743. Cualquier mujer, cualquier realidad de mujer, sea cisgénero, es decir, haya nacido biológicamente con esa asignación, o luego, en función de este derecho humano que tiene por la 26743, sea ella una mujer de otra clase, mujer trans o como quiera llamársele. Y lo mismo para el hombre. No se aplica únicamente, y esto también por ahí es alguna duda que surge, la cuestión de género cuando son, por ejemplo, dos mujeres o son dos hombres, porque ahí habría violencia doméstica, pero no de género. Porque acordemos que la violencia de género habla del imaginario del patriarcado por el cual el hombre, ya sea cisgénero o transgénero, se considera mejor que la mujer, se considera que tiene una primacía por sobre ella. Espero haber contestado la pregunta, no quiero alargarme mucho y muchas gracias nuevamente al doctor Ledesma por plantearla. Gracias, Maiko. Bien. Otra pregunta acá me mandan, ya hasta en el celular me mandan una pregunta en el WhatsApp para la doctora Mary Correa. En el primer caso que comentó, ¿se llegó a una condena por delito agravado?
Es la No, pregunta. en ese momento no, porque tenemos que acordarnos que el agravante de la violencia de género fue recién en el año 2011, con lo cual fue simplemente abuso sexual agravado por la cantidad de personas. En realidad lo que se llegó fue a la condena en sí, porque había muchas dudas en sí, como dije, por la fuerte personalidad de esta mujer, que ella misma se la veía como muy potente, y esta cuestión discriminadora también, no solo por su homosexualidad, sino por ser ella trabajadora sexual. Entonces, la tesis de la defensa fue en principio muy poderosa, de decir, no, en realidad ella estaba disconforme con los honorarios por su trabajo sexual y no hubo una agresión. Y se soslayaba la otra evidencia, como dije, las heridas defensivas en su cuerpo que son típicas del abuso sexual. En ese momento no existía aún la agravante, con lo cual entiendo que si hubiera sido luego de la sanción de las agravantes que se incluyeron, sí, así lo hubiera sido. En ese momento solo fue abuso sexual agravado por la cantidad de participantes. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, después algunos comentarios, por ejemplo, las condiciones edilicias de los lugares de detención. Después creo que acá en el grupo también hacían referencia a la destitución de un juez últimamente, por falta de idoneidad y perspectiva de género, falta de razonamiento, bueno, expresarse y decidir. Bueno, pero hasta acá tenemos entonces las preguntas. Yo realmente quiero agradecer en nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, todo a lo largo de sus exposiciones, su perspectiva, su mirada. Gracias realmente por la generosidad al momento de responder estas preguntas y compartir sus powers. Le quiero decir a todos los que están inscritos que el material y este video, esto que queda grabado, va a estar hasta el día domingo 22 de mayo, inclusive va a estar el material disponible en la plataforma, ¿no es cierto?, de Formarte, para que puedan acceder a los certificados. Después ya se procede a la confección y realmente ya no van a poder acceder y se cierra el ciclo de esta jornada. Pero bueno, desde ya son la verdad que 900 inscriptos es un montón y bueno, nosotros esperamos que estos aportes que vamos a hacer o que estamos haciendo y lo que hace cada uno desde su lugar contribuya a lograr una sociedad más respetuosa de los derechos de todos, de todas, lo que se debe respetar y a lo que aspiramos ser. Así que este es nuestro granito de arena en el día de hoy, 17 de mayo del 2022, desde el Colegio de Magistrados, y les agradezco muchísimo y a todos los que están ahí hasta este momento escuchando atentamente las exposiciones. Gracias. Muchas gracias al colegio, muchos éxitos para las capacitaciones que van a emprender, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Gracias, Carolina. Muchas gracias, muchas gracias.